En calidad de apéndice, nos faltan dos conferencias para concluir el programa que anunciamos al principio. Estas dos conferencias toman al pie de la letra los títulos que escogió Heidegger en cada una de ellas: Carta sobre el humanismo y la pregunta por la técnica. En ambos casos vamos a llevar a cabo el mismo procedimiento: tratar de apegarnos al pie de la letra al discurso heideggeriano, pretendiendo prescindir de hacer conjeturas, elucubraciones o comentarios apartados del camino transitado por Heidegger. Por consiguiente, no vamos a presentar de antemano una sinopsis de lo que habremos de abordar en cada una de las exposiciones en su transcurso, como ha sido nuestra costumbre en todas las intervenciones anteriores. Sin mayores especificaciones, vamos a empezar aquí la primera exposición. Carta sobre el humanismo es el título de ella. Esta carta de Martin Heidegger, dirigida a su amigo francés Jean Beaufret, data de 1946 y fue publicada por vez primera un año después. Comienza con una disertación acerca de la definición sobre la esencia del actuar. Dice Heidegger inicialmente, cito: la esencia del actuar es el llevar a cabo en el sentido de consumar o cumplir, desplegar algo en la plenitud de su esencia. Hasta aquí estas primeras palabras. Se halla fuera de esta acepción el significado común y corriente del actuar como la producción de un efecto que se determina según su logro o realización. Enseguida Heidegger se remite intempestivamente a la consideración de la esencia del pensar. La justificación de este extraño salto la da Heidegger al señalar que el pensar es una modalidad del actuar, en el sentido en que el pensar lleva a cabo, es decir, consuma o conduce a su cumplimiento respecto de la relación del ser con la esencia del hombre. Con esta indicación, Heidegger se sitúa exactamente en el núcleo central del contenido de su disertación filosófica. Llevar a cabo o desplegar, en el sentido preciso en el que el pensar mantiene en relación el sentido del ser con la condición humana, no tiene nada que ver con la acepción del actuar como hacer, realizar o producir. Sigo citando. El pensar ofrece, dice Heidegger, al ser aquello que proviene del ser. En el pensar el ser llega al lenguaje. El lenguaje es la casa del ser. En su morada habita el hombre. Los pensadores y los poetas son los guardianes de esa morada. Su guarda consiste en llevar a cabo la manifestación del ser, en la medida en que, mediante su decir, ellos la llevan al lenguaje y allí la custodia. Hasta aquí las palabras iniciales de Heidegger en la Carta sobre el humanismo. Continúo. Que el pensar en cuanto a actuar no sea producir un efecto es el punto decisivo. El verdadero pensar, apunta Heidegger, no puede ser definido por la interpretación técnica del pensar. El verdadero pensar no tiene como meta ninguna clase de utilidad. No es ningún instrumento al servicio de la consecución de ninguna finalidad que alcanzar. El verdadero pensar reside en conducir al ser a su manifestación en el lenguaje. Heidegger dice, se trata ciertamente de lo más simple, pero también de lo más elevado. Es la tarea de los pensadores y los poetas. Mas no solo la esencia del pensar está en juego también. Lo están igualmente la esencia del lenguaje,
y de la condición humana. El lenguaje es la morada del ser. Esto quiere decir, en el lenguaje se devela el ser. El lenguaje es develamiento. Concomitantemente, la esencia del hombre consiste simple y llanamente en su pertenencia a la verdad, es decir, a la manifestación del ser. Ya desde Ser y Tiempo, Heidegger tiene en mente este significado del lenguaje. En el parágrafo 7, cuando se dirige a analizar el concepto de logos como elemento que forma parte del término de fenomenología, dice textualmente que logos en el sentido de habla significa hacer patente aquello de que se habla en el habla. El logos permite ver algo, a saber, aquello de que se habla. La función consiste en permitir ver algo mostrándolo. Porque el logos es un permitir ver, por ello puede ser verdadero o falso. El ser verdad del logos quiere decir sacar de su ocultamiento al ente de que se habla y permitir verlo, descubrirlo como no oculto. Aquí termina el párrafo transcrito. La peculiar copertenencia que Heidegger apunta entre la esencia del ser, la esencia del lenguaje y la esencia del hombre, pareciera que estriba en un mero juego de palabras, de rebuscadas formas alegóricas de decir las cosas. Fácilmente podría afirmarse que desde tiempos muy tempranos, desde la antigua cultura griega, es consabido que el lugar por excelencia para dilucidar la esencia del pensar y del lenguaje son la lógica y la gramática respectivamente. Ante este argumento, el discurso heideggeriano suena hueco e inconsistente. Pero precisamente la posición de Heidegger estriba en señalar la necesidad de pensar fuera del universo de ambas disciplinas científico-técnicas para dar el salto a un ámbito distinto, mayormente profundo. El pensar esencial es el pensamiento del ser. Y esto significa, en el verdadero pensar, el ser le concierne al hombre, llega a él, se le manifiesta. En el auténtico pensar, el hombre es interpelado por el ser. Heidegger dice, cito, el pensar se deja reclamar por el ser para decir la verdad del ser. La frase pensar es el compromiso por el ser para el ser alude simultáneamente a un genitivo objetivo y al mismo tiempo subjetivo. Pero tanto objetividad como subjetividad son términos que surgen en la metafísica moderna, la cual, como toda metafísica, se encuentra instalada en la dirección técnica del pensar. Por eso es menester liberar al lenguaje de su constreñimiento a la gramática, lo mismo que al pensamiento de su determinación a partir de la lógica como disciplina técnico-normativa, para acceder a un plano mayormente radical y originario. Oigamos lo que dice Heidegger. Sigo citando al pie de la letra. Nos tenemos que liberar de la interpretación técnica del pensar. Los inicios de esa interpretación se remontan a Platón y Aristóteles. En ellos el pensar mismo vale como una tecne, esto es, como el procedimiento de la reflexión al servicio del hacer y fabricar. Pero aquí la reflexión ya está vista desde la perspectiva de la praxis y la poiesis. El pensar tomado en sí mismo no es práctico. La caracterización del pensar como teoría y la determinación del conocer como procedimiento teórico suceden ya dentro de la interpretación técnica del pensar. Es un intento de reacción que trata de salvar todavía cierta autonomía del pensar respecto al actuar y al hacer. Desde entonces la filosofía se encuentra en la permanente necesidad de justificar su existencia frente a las ciencias.
y cree que la mejor manera de lograrlo es elevarse a sí misma al rango de ciencia. Pero este esfuerzo equivale al abandono de la esencia del pensar. La filosofía se siente atenazada por el temor a perder su prestigio y valor si no es una ciencia. En efecto, esto se considera una deficiencia y supone el carácter no científico del asunto. En la interpretación técnica del pensar, se abandona el ser como elemento del pensar. Desde la sofística y Platón, es la lógica la que empieza a sancionar dicha interpretación. Hasta aquí el texto de esta larga cita que no podemos omitir porque encierra varias cuestiones medulares que es necesario tomar en consideración. Heidegger enfatiza que es forzoso dilucidar, en primera instancia, sobre la esencia del pensar como tecne, la reflexión al servicio del hacer y del ejecutar, que desde la escuela platónico-aristotélica rige por entero el curso de la historia occidental. A este predominio del pensar corresponde el olvido del ser. La metafísica como técnica de aclaración de conceptos se encuentra fuera de la dimensión del pensar el ser. Ahora analicemos las dos afirmaciones principales que se hallan en juego en los planteamientos de Heidegger. La primera es, tomado en sí mismo el pensar no es práctico. Su misión no es la de producir ningún efecto. El verdadero pensar estriba simplemente en llevar a cabo la relación del ser con la esencia del hombre. Heidegger sostiene que los griegos presocráticos estaban más cerca del verdadero pensar que toda la filosofía posterior. Desde la sofística y Platón se traza el rumbo del quehacer filosófico. El pensar se pone al servicio de la razón, entendida como instrumento del hacer y del fabricar. Cito de nueva cuenta. También nombres como lógica, ética, física, surgen por primera vez en escena tan pronto como el pensar originario toca a su fin. En su época más grande, los griegos pensaron sin necesidad de todos estos títulos. Ni siquiera llamaron filosofía al pensar. Ese pensar se termina cuando sale fuera de su elemento. El elemento es aquello desde donde el pensar es capaz de ser un pensar. El pensar, dicho sin más, es el pensar del ser. El pensar es del ser en la medida en que, como acontecimiento propio del ser, pertenece a él. Hasta aquí el texto referido. Son varias las cuestiones en las que tenemos que reparar en este párrafo que acabamos de escuchar. En primera instancia, que el pensamiento presocrático se encuentra afuera del ámbito de la metafísica, cuyo comienzo se sitúa en la escuela platónico-aristotélica. En segundo lugar, que el comienzo de la metafísica es esencialmente la coerción y la subordinación del pensar al dominio de la técnica, es decir, al servicio del hacer y del ejecutar. Así, aunque a la metafísica se le atribuya su lugar propio como teoría, con el deliberado afán de preservar su autonomía fuera de la esfera del pensamiento orientado hacia el hacer y el producir, de todos modos, su procedencia inicial no puede dejar de formar parte y pertenecer a la interpretación técnica del pensar. En ese sentido, dice Heidegger, la metafísica se restringe a fungir como una mera aclaración de conceptos. Por eso en Aristóteles, la metafísica se convierte en una técnica de explicación de los primeros fundamentos y causas. Pero el verdadero pensar, el que le pertenece al ser, se pierde en el olvido. El olvido del ser, la expulsión del pensar fuera de su elemento originario y propio, que es el ser, y el extravío de la esencia del hombre, son uno y el mismo fenómeno. En su lugar emerge lo que desde entonces se nombra bajo el epíteto de filosofía,
y domina por entero el recorrido histórico del pensamiento hasta la época presente. La evidencia mayormente palmaria de la pertenencia incipiente de la reflexión filosófica a la interpretación técnica del pensar la encontramos en el hecho de que desde el punto de partida de la metafísica, en la escuela platónico-aristotélica, se hizo el intento de salvar la autonomía del pensar teorético respecto al actuar y al hacer. Desde entonces, dice Heidegger, la filosofía se encuentra en la permanente necesidad de justificar su existencia frente a las ciencias, y cree que la mejor manera de lograrlo es elevarse a sí misma al rango de ciencia. La filosofía se encuentra atenazada por el temor a perder su prestigio y valor si no es una ciencia. Sin embargo, es hasta la modernidad cuando esta exigencia se convierte en la labor mayormente apremiante que la reflexión filosófica debía emprender antes que cualquier otra cosa. Las figuras más sobresalientes que pretendieron llevar a cabo una reforma radical de la filosofía en aras de la conquista de su consolidación como ciencia rigurosa fueron primero Descartes y un poco más adelante Kant. Pero para Heidegger, a pesar del reconocimiento que con toda razón les otorga a uno y a otro, ninguno de los dos tuvo ojos para ver fuera del horizonte de la metafísica en el que se encontraban inmersos, y en consecuencia, sus reflexiones continuaron irremisiblemente cautivas dentro del ámbito de la interpretación técnica del pensar. Para Heidegger, toda meditación filosófica, mientras esté alejada de la verdad del ser, resulta vana y estéril. Nada se obtiene con pretender medir la consistencia y los alcances de la filosofía a partir de la idea proporcionada por el patrón de la ciencia. Ahora bien, en la medida en que la esencia de la condición humana no puede disociarse de las preguntas por la esencia del ser y del pensar, la definición del humanismo tampoco puede llevarse a cabo pertinentemente sin ellas. Heidegger se remite a las diversas concepciones del humanismo que han tenido lugar a lo largo de la historia de Occidente. El humanismo romano, el humanismo cristiano, el renacentista, el del siglo de las luces y el humanismo marxista son sus principales referentes. En todos los casos, subyace a la definición del hombre un sustento metafísico, desde donde emerge su conceptualización y en el que se finca su significación y validez. Dice Heidegger, por muy diferentes que puedan ser estos distintos tipos de humanismo en función de su meta y fundamento, del modo y los medios empleados para su realización y de la forma de su doctrina, en cualquier caso, siempre coinciden en el hecho de que la humanitas del Homo humanus se determina desde la perspectiva previamente establecida de una interpretación de la naturaleza, la historia, el mundo y el fundamento del mundo, esto es, de lo ente en su totalidad. Hasta aquí las palabras de Heidegger. Después de esta contundente afirmación, se lleva a cabo un breve repaso por las figuras mencionadas. La primera de ellas es el humanismo romano, que tiene su origen en la cultura griega tardía y que cifra en la paideia, educación en el sentido de forjación de ideales y valores, lo propio y distintivo del ser humano, lo contrario del Homo barbarus. La paideia es la humanitas del Homo romanus, aquello que el Renacimiento en los siglos XIV y XV toma de la antigüedad greco-romana. La segunda acepción del humanismo es la definición aristotélica del hombre como el animal provisto de razón. Pero pese a que no podemos desecharla como falsa, no puede pasarse por alto que se trata de una nominación metafísica, pues la condición de animalidad solo tiene sentido si se la considera una vez que se tiene esclarecido
el ser animal como ser viviente, y en consecuencia, si se tiene además previamente explicitado el carácter ontológico del ser de la vida. Lo mismo sucede con el término de razón, pues, dice Heidegger, nos encontramos con que la esencia de la razón se funda en el hecho de que para toda aprehensión del ente en su ser, el ser mismo se halla ya siempre aclarado como aquello que acontece en su verdad. Es decir, en términos de Heidegger, en su develamiento. Se trata pues de una enunciación metafísica y no basta, por lo tanto, sostener que es una definición correcta porque contiene el género próximo y la diferencia específica. Igualmente pasa con el común y corriente concepto de persona, como la unidad corpóreo, anímico, espiritual del ser humano. Pues dicha definición no puede consistir en la imbricación de estos tres calificativos, mientras permanezcan oscuros, cada uno por separado en su particularidad, pero mucho menos como el resultado de su indeterminada y oscura unificación integral. La tercera concepción del humanismo es la cristiana, la vinculación del hombre con Dios, en el sentido en que lo que determina a la naturaleza humana es su condición finita, su estancia pasajera en este mundo, su trascendencia al más allá. Con toda razón, Heidegger remite esta condición de trascendencia a su primera manifestación en la teoría platónica del mundo eidético suprasensible, como origen y meta del alma humana, en donde tiene lugar sus raíces de la metafísica medieval cristiana y el sentido del humanismo que se finca en ella. La siguiente figura del humanismo es la que tiene lugar a raíz del advenimiento de la modernidad. Es el momento histórico en el que la razón se enarbola como la facultad primordial de la condición humana y adopta como principal función la liberación del yugo de la autoridad de la Iglesia y concomitantemente el desplazamiento del dogma de la fe y del sentido de la existencia terrena como preparación para el tránsito del alma a la vida eterna del mundo suprasensible. Ya hemos tocado este punto tanto en la exposición inaugural de nuestro programa de conferencias como en la plática relativa a la caracterización y análisis de la actualidad del pensamiento heideggeriano. Así es que las citas que vamos a enunciar a continuación ya no son familiares. Corresponden al ensayo titulado La época de la imagen del mundo y el final de la filosofía y la tarea del pensar. Pese pues a que ya nos detuvimos en la revisión de las consideraciones de Heidegger en ambos ensayos, no sale sobrando, sin embargo, volver a ellas, ahora en el contexto de la definición del humanismo que la modernidad introdujo y cuya influencia no puede menos que destacarse de una manera especial en la carta sobre el humanismo de la que nos estamos encargando en este momento, por tratarse de una cuestión que cobra una importancia determinante para la comprensión de la situación del hombre en la realidad actual. Pues, como dice Heidegger en uno de los opúsculos mencionados, lo decisivo en la modernidad clásica, es decir, siglos XVII y XVIII, no es que el hombre se haya liberado de las anteriores ataduras para encontrarse a sí mismo. Lo importante es que la esencia del hombre se transforma desde el momento en que el hombre se convierte en sujeto. Y esto significa que se convierte en aquel ente sobre el que se fundamenta todo ente en lo tocante a su modo de ser y su verdad. Hasta aquí la cita. Paralelamente a la conversión del hombre en sujeto, el mundo en su totalidad se constituye en objeto y el pensamiento adopta la función de representación. Vuelvo a citar el mismo texto de Heidegger. El conocimiento, en tanto que investigación, le pide cuentas al ente acerca de cómo y hasta qué punto está a disposición de la representación. Naturaleza e historia se convierten en objeto de la representación explicativa.
Solo lo que se convierte en objeto de esta manera vale como algo que es. La ciencia solo llega a ser investigación desde el momento en que se busca al ser de lo ente en dicha objetividad. Me estoy refiriendo a la época de la imagen del mundo, en las dos citas mencionadas. Subjetividad, objetividad y representación son los tres rótulos que enuncian la concepción del hombre, del mundo y de la función esencial del pensar que definen el espíritu de la edad moderna. Las tres designaciones se copertenecen de tal manera que no es posible desvincular a ninguna de las otras dos. La transformación histórica que constituye la modernidad no puede ser entendida al margen de estos fenómenos que la caracterizan y de la articulación unitaria que en su conjunto constituyen el inicio de una nueva época. Precisamente el ensayo de la época de la imagen del mundo, que aquí seguimos citando, hace hincapié en la importancia de la producción científico-técnica como el fenómeno mayormente relevante de la modernidad. Pero es necesario poner al descubierto el sustento metafísico sobre el que gravita la razón científico-técnica, la nueva posición del hombre como sujeto, es decir, como el ente que somete a la naturaleza a responder lo que él le pregunta y a proporcionar los medios para su utilización y dominio en beneficio propio. Simultáneamente a la aparición de la figura del hombre como sujeto, la totalidad de lo real emerge como objetividad, es decir, aquella condición bajo la cual lo real es emplazado por parte del sujeto humano a aparecer como un potencial de capacidades y cualidades explotables. Evidentemente, la constitución del hombre en sujeto y del mundo en objetividad no podía dejar de traer como consecuencia necesaria la asignación de la función esencial del pensar como representación. El título La época de la imagen del mundo quiere decir que el mundo en su calidad de representación del sujeto es concebido ahora desde la óptica de su significación y valor como un acervo de dotes, provisiones y recursos asimilables y aprovechables, de acuerdo con los objetivos fijados por los designios del hombre en todos los planos habidos y por haber. Pero lo importante de estas innovaciones reside en que constituyen en su conjunto el acopio de todas las condiciones necesarias que ponen en evidencia el ingreso de la humanidad occidental en una nueva época histórica signada por la certidumbre de tener el camino abierto del dominio humano del mundo. Heidegger pregunta por el trasfondo metafísico que subyace a todos los grandes cambios y transformaciones que la modernidad trajo consigo, en su calidad de iniciación de una nueva época histórica, y concentra su atención en el planteamiento de estas tres cuestiones fundamentales. En primer término, la interpretación de la esencia del ser de las cosas. En segundo, el modo en que el hombre se sitúa dentro del mundo. Y finalmente, el significado y sentido de lo que se comprende por verdadero y se cultiva como tal. Por eso sostiene Heidegger que la idea del humanismo correspondiente a este advenimiento debe ser analizada en un sentido profundo que sea capaz de penetrar hasta sus más hondas raíces, tanto en lo que se refiere a sus causas como a sus consecuencias. En ese tenor, el humanismo moderno no puede ser entendido ni valorado suficientemente si en la denominación del hombre como sujeto no se hace hincapié en la importancia que reviste la nueva posición que el ser humano pasa a desempeñar como aquel ente, cito a Heidegger, en el que se fundamenta todo ente en lo tocante a su modo de ser y de su verdad. Hasta aquí esta breve cita. La constitución del hombre en sujeto
radica en su conversión en el centro de referencia de la totalidad de lo real como tal. Pero a su vez, esto solo es factible si la propia totalidad del ente también se modifica y cobra el significado de objetividad. Lo mismo ocurre con la representación, como la actividad esencial que le fue asignada al pensamiento a partir de los siglos XVII y XVIII y que perdura hasta la época presente. El propio título del ensayo de la época de la imagen del mundo alude de manera expresa a dicha asignación. Allí Heidegger señala con toda precisión que, a diferencia de la percepción griega, la representación moderna tiene un significado muy distinto. Representar quiere decir ahora traer ante sí eso que está ahí adelante, el objeto, en tanto que algo situado frente a nosotros. Al hacerlo, el hombre, como sujeto, se pone a sí mismo como esa escena en la que a partir de ese momento lo ente tiene que representarse, esto es, ser imagen. El hombre como sujeto se convierte en el representante de lo ente en el sentido de lo objetivo. Lo decisivo es que el hombre ocupa esta posición por sí mismo, en tanto que establecida por él mismo, y que la mantiene voluntariamente, en tanto que ocupada por él, y la asegura como terreno para un posible desarrollo de la humanidad. Solo a partir de este momento puede decirse que existe algo similar a una posición del hombre. El hombre dispone por sí mismo el modo en que debe situarse respecto al ente como lo objetivo. Comienza ese modo de ser del hombre que consiste en ocupar el ámbito de las capacidades humanas como espacio de medida y cumplimiento para el dominio del ente en su totalidad. Estas palabras también siguen perteneciendo al opúsculo de la época de la imagen del mundo. Tenemos, pues, el escenario completo de la metafísica subyacente del humanismo moderno. Se trata de un antropocentrismo fundado en la posición del hombre como sujeto que da la medida, traza la pauta y establece las normas de la planificación, el cálculo, la disposición y el aseguramiento de la totalidad objetiva del ente. No es casual que en este estado de cosas tenga lugar el desarrollo y la consolidación de la ciencia y la técnica como la conquista humana mayormente encumbrada de toda la historia hasta entonces acontecida, y que la modernidad represente el inicio de un proceso que desemboca en el portentoso imperio planetario de la técnica en la época contemporánea. La significación del humanismo moderno no puede ser cabalmente comprendida sin la reflexión acerca de las condiciones que hicieron posible el despliegue de la racionalidad científico-técnica como el vehículo principal del mundo globalizado a expensas del parámetro dominante de la mentalidad occidental. En principio no pueden desconocerse los logros y beneficios que representa la modernidad como la era del progreso. No se puede hacer caso omiso ni desacreditar la validez de la autocalificación como el siglo de las luces que la Ilustración en el siglo XVIII hizo de sí misma. Sin embargo, la Ilustración no fue consciente del contrapeso que habría de representar para los siglos venideros la fundación del mundo moderno. La alienación, el nihilismo y la deshumanización como consecuencias imprevistas e inevitables de la absorción del destino humano por el poder omniabarcante del pensamiento al compromiso exclusivo de la utilidad. Por eso dice Heidegger que, pese a su aparente validez incuestionable, en el humanismo moderno la esencia del hombre se halla extraviada, en un grado aún mayor que en las épocas anteriores. Pues en efecto, la modernidad representa el comienzo de la hegemonía del dominio técnico del pensar y el mundo contemporáneo su consumación.
De ahí la importancia del estudio ontológico del fenómeno de la técnica en el último Heidegger, su significación histórica esencial como consecuencia necesaria del predominio del cultivo, del ejercicio del pensar al servicio de la praxis. El final de la filosofía, dice Heidegger, se perfila como el triunfo del equipamiento de un mundo sometido a los mandatos de la ciencia tecnificada. Su aparición corresponde al momento en el que el desarrollo de las ciencias desemboca en su liberación de la filosofía como ámbito al que originariamente pertenecen. No es preciso ser profeta, añade Heidegger, para ver que las ciencias modernas en su trabajo de instalación no van a tardar en ser determinadas y regidas por la nueva ciencia de base, la cibernética. Esta ciencia corresponde a la determinación del hombre como ser cuya esencia es la actividad en un medio social. La cibernética es, en efecto, la teoría que tiene como objeto el manejo de la planificación posible y de la organización del trabajo humano. La cibernética convierte el lenguaje en medio de intercambio de mensajes y con él las artes en instrumentos manejados con fines de información. La explicación de la filosofía en varias ciencias autónomas, las cuales se hacen cada día, sin embargo, más decididamente intercomunicantes entre sí, constituye el acabamiento legítimo de la filosofía. Estoy citando el ensayo al que ya nos referimos, El final de la filosofía y la tarea del pensar. Pero el fenómeno de emancipación de las ciencias del ámbito de la filosofía no es ajeno a la historia acontecida. Que la historia de la filosofía desemboque en la época presente en una situación tal en la que las ciencias sean las encargadas de llevar ahora a cabo lo que la filosofía había intentado hacer acá y allá de un modo insuficiente, el exponer las ontologías de las diversas regiones del ente, naturaleza, historia, derecho, arte, etc., constituye el cumplimiento de una necesidad que brota del origen mismo de la filosofía y de la dirección trazada desde entonces. Se trata de la reconcentración de las posibilidades más extremas de la interpretación técnica del pensar, de su dominio definitivo como directriz que rige el curso del mundo. Solamente ahora, en la época del imperio planetario de la técnica, puede hacerse visible en toda su transparencia el carácter esencial de la ciencia moderna, a saber, la disposición del ente en su totalidad al servicio del trabajo. También solo ahora es plenamente advertible el significado y valor históricos de las figuras de Platón y Aristóteles como origen al que se remonta la interpretación técnica del pensar. Para comprender adecuadamente la realidad contemporánea, es preciso, por ello, tener en cuenta la historia entera de la filosofía. Ahora bien, Heidegger sostiene que la historia de la filosofía es la historia de la metafísica. La metafísica piensa el ente en su todo, el mundo, el hombre, Dios, mirando hacia el ser, es decir, manteniendo la mirada fija en la articulación del ente en el ser. Piensa el ente como ente en el modo de la representación cuya tarea es fundar. Pues desde el comienzo de la filosofía y en ese mismo comienzo, el ser del ente se manifestó como fundamento. Esto quiere decir, la metafísica piensa el ser como fundamento del ente, pero no piensa el ser como tal ni la diferencia entre ambos. No se trata de un error en el sentido de una omisión o de una cuestión defectuosamente formulada, sino de que dicho asunto le es inaccesible a la metafísica en cuanto tal. Justo porque la metafísica está circunscrita en la dimensión técnica del pensar, el ente y no el ser ha sido su dominio. Pero el pensar cultivado exclusivamente como ejercicio técnico está fuera de su verdadero elemento. Hace falta liberarlo de esta sujeción para ganar, dice Heidegger, un orden esencial mayormente originario. Esta es la tarea del pensar que Heidegger reclama en la época presente.
Ante estas reflexiones sobre la concepción del humanismo que la modernidad introdujo y de su infiltración y persistencia en el mundo contemporáneo, habría entonces que preguntarse acerca de lo que representa el humanismo marxista, precisamente en lo que concierne a su perspicacia para poner al descubierto y demostrar la inconsistencia y la mistificación del humanismo moderno. Oigamos lo que dice Heidegger sobre este punto, también en la Carta sobre el Humanismo. Marx exige que se conozca y se reconozca al ser humano, y él lo encuentra en la sociedad. Para él, es decir, para Marx, el hombre social es el hombre natural. En la sociedad, la naturaleza del hombre, esto es, el conjunto de sus necesidades naturales, alimento, vestido, reproducción, sustento económico, se asegura de modo regular y homogéneo. Eso que partiendo de Hegel, Marx reconoció en un sentido esencial y significativo como extrañamiento del hombre, hunde sus raíces en el desterramiento del hombre moderno. Tal desterramiento está provocado por el destino del ser bajo la forma de la metafísica, afianzado por ella y encubierto también por ella en cuanto desterramiento. Es precisamente porque al experimentar el extrañamiento Marx se adentra en una dimensión esencial de la historia, por lo que la consideración marxista de la historia es superior al resto de las historias. Pero como ni Husserl, ni hasta donde yo veo por ahora, afirma Heidegger, tampoco el mismo Sartre, reconocen la esencialidad de lo histórico en el ser, por eso ni la fenomenología ni el existencialismo llegan a esa dimensión en la que resultaría posible por primera vez un diálogo productivo con el marxismo. Claro que para eso también es necesario liberarse de las representaciones ingenuas que se suelen tener del materialismo, así como de las críticas baratas que se le suelen echar en cara. La esencia del materialismo no consiste en la afirmación de que todo sea materia, sino más bien en una determinación metafísica según la cual todo ente aparece como material del trabajo. La concepción metafísica moderna de la esencia del trabajo ha sido pensada ya con antelación en la fenomenología del espíritu de Hegel, como el proceso que se dispone a sí mismo de la producción incondicionada, es decir, como objetivación de lo efectivamente real por parte del hombre, experimentado éste como subjetividad. La esencia del materialismo se oculta en la esencia de la técnica, sobre la que ciertamente se escribe mucho, pero se piensa poco. En su esencia, la técnica es un destino dentro de la historia del ser, de esa verdad del ser que reside en el olvido. Hasta aquí esta valiosa e interesante opinión de Heidegger sobre la importancia del marxismo hoy en día. Pasemos ahora a hacer varias puntualizaciones sobre ella. En primer término, el fundamento metafísico de la determinación del hombre como ser natural. Dicha determinación es completamente consecuente con el materialismo de Marx. Consiste fundamentalmente en librar la definición del ser humano de toda connotación ideal o etérea, como cuando se dice que el ser humano es subjetividad, autoconciencia que se exterioriza y al hacerlo crea la objetividad. ¿Qué mejor que recurrir al propio discurso marxista? En la Sagrada Familia, Marx dice con toda claridad y contundencia: es perfectamente natural que un ser vivo, natural, dotado y equipado de fuerzas esenciales objetivas, es decir, materiales, tenga objetos naturales reales de su esencia, como lo es también el que su autoexteriorización sea el estatuir un mundo objetivo, mundo real, pero bajo la forma de la exterioridad y, por lo tanto, no perteneciente a su esencia y superpoderoso. Si el hombre real y corpóreo que pisa sobre la tierra firme y redonda y que respira y aspira todas las fuerzas de la naturaleza estatuye su exteriorización como objetos ajenos, el estatuir no es sujeto, es la subjetividad de las fuerzas esenciales objetivas.
cuya acción tiene necesariamente que ser, por tanto, una acción objetiva. La esencia objetiva actúa objetivamente y no actuaría objetivamente si el objetivo no residiera en su determinación esencial. Crea, estatuye solamente objetos, porque ella es estatuida por objetos, porque es de por sí naturaleza. El hombre es directamente ser natural. Como ser natural y como ser natural vivo, se haya dotado en parte de fuerzas naturales, de fuerzas vivas. Es un ser natural activo. Estas fuerzas existen en él como dotes y capacidades, como instintos, y en parte es, en cuanto ser natural corpóreo, dotado de sentidos, objetivo, un ser que padece, un ser condicionado, ilimitado, como lo son también el animal y la planta. Es decir, los objetos de sus instintos existen fuera de él, como objetos independientes de él. Pero estos objetos son objetos de sus necesidades, objetos esenciales, indispensables para el ejercicio y la afirmación de las fuerzas de su ser. Que el hombre es un ser corpóreo, dotado de una fuerza natural, vivo, real, sensible, objetivo, significa que tiene por objeto de su ser, de sus manifestaciones de vida, objetos reales, sensibles, o que sólo sobre objetos reales, sensibles, puede exteriorizar su vida. Ser objetivo, natural, sensible y tener objeto, naturaleza, sentido fuera de sí es idéntico. Hasta aquí estas palabras de la Sagrada Familia de Marx. Con la definición del hombre como ser natural humano, Marx combate la interpretación metafísica idealista de la subjetividad que desde Descartes hasta Hegel impera a lo largo de toda la filosofía moderna y desemboca en el idealismo alemán. Pero si bien es cierto que la posición marxista se halla fuera de la órbita de esta tradición dominante, no por ello deja de anclarse en una metafísica subyacente, aquella que elige como fundamento el ser de la naturaleza como esencia de la condición humana. Por eso para Heidegger, independientemente de la disidencia del humanismo marxista respecto de las filosofías que le anteceden, sigue siendo no obstante una concepción de índole metafísica y como tal inscrita en el ámbito de la interpretación técnica del pensar. Sin embargo, lo importante de la concepción heideggeriana sobre la figura de Marx en la historia del pensamiento filosófico va mucho más allá de esta consideración. Estriba en la contundencia con la que se expresa Heidegger acerca del descubrimiento de la alienación como un fenómeno histórico fundamental, cuya relevancia nadie, ni antes ni después de Marx, ha reconocido y sopesado en su profunda significación. Por eso dice Heidegger que debido a esta omisión, ni la fenomenología husserliana, ni el existencialismo de Sartre han penetrado suficientemente en la dimensión esencial de la historia, tal y como lo llegó a realizar Marx, a partir precisamente de haber experimentado la enorme repercusión que la alienación trae consigo en el desenvolvimiento de la actividad económica. Como sabemos, el concepto de alienación Marx lo tomó directamente de Hegel, pero le quitó el cariz metafísico que tenía en aquel y lo convirtió en una categoría explicativa en la descripción del modo de producción capitalista. Para Hegel, la alienación, enajenación o extrañamiento es el fenómeno de objetivación que la autoconciencia del espíritu experimenta en el proceso de su exteriorización, a partir del cual se reconoce a sí misma. Para Marx, en cambio, la alienación tiene un carácter esencialmente negativo. Es la ausencia de reconocimiento del trabajador en el producto de su propia actividad. Hasta este punto vamos a darle fin a esta primera parte de la exposición de la Carta sobre el humanismo. Muchas gracias.